Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, aquí en el Colegio de Jalisco. Hoy es martes 13 de mayo de 2025. Tenemos la participación de dos ponentes con grandes temas. Estamos aquí en la sala Alfonso de Alba Sur y las dos participantes, me permito nombrarlas, la licenciada Daniela Galicia Rendón y la maestra Alejandra García Moreno, que tenemos el gusto de tener aquí en estas instalaciones. Para dar la bienvenida, pues también me permito decirles que este evento está siendo grabado a través de nuestra página de Facebook, donde se queda algunos días y pueden seguirnos justamente en esta página de Facebook, Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y también tenemos una cuenta en Instagram que la pueden encontrar como @redesfemeninas_coljal y también escuchar nuestro podcast que está en Spotify como Hilanderas de lo Social. También le doy la más cordial bienvenida aquí a la doctora Lilia Vallardo, que se encuentra con nosotras, coordinadora de este seminario. Bueno, pues sin más, voy a proceder a presentar a la primera ponente, que es la licenciada Daniela Galicia, y voy a decir una breve semblanza de ella. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación se centran en la historia judicial y la historia sociocultural de la transgresión, con especial interés en los espacios de encierro femeninos en la Nueva España y en el México independiente. Es autora del capítulo Prostitutas, Tortilleras y Amas de Casa, el movimiento inquilinario en Veracruz, 1922-1927, una rebelión de mujeres, y ha publicado reseñas en revistas académicas como Historia Mexicana y Oficio. Su experiencia laboral se ha orientado en la mediación educativa en espacios museográficos y la divulgación histórica a través de contenido audiovisual. Ha participado en conferencias y coloquios sobre género, justicia, espacios carcelarios y movimientos sociales. Entre sus reconocimientos obtuvo la beca Santander Verano en la Universidad Complutense de Madrid y la beca ProMove en el Colegio de México. Les recuerdo brevemente la dinámica. Cada una de las ponentes tiene 20 minutos para su exposición. Les pido que quienes están conectadas estén atentas al chat para cualquier comentario y las comentaristas tendrán 10 minutos para dar sus sugerencias, comentarios o lo que tengan que advertir a la ponente. Bueno, pues bienvenida Daniela Galicia, y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Ok, ya creo que ya. Sí, adelante. Buenos días a todas y todas. Quiero agradecer a las coordinadoras, a la lectora y a la doctora que está presente por su tiempo y por la oportunidad de poder socializar esta investigación, así como agradecer al Colegio de Jalisco por la disposición para incluir en sus participantes a quienes tenemos poco de egresar de la licenciatura. Este trabajo lleva por título Crisis y decadencia, los recogimientos de mujeres en Veracruz durante la Guerra de Independencia y la formación del Estado Nacional 1812-1855. El objetivo de este trabajo principalmente es analizar la experiencia de las casas de recogidas en su transición del antiguo régimen a las primeras décadas de la vida republicana. Específicamente yo elegí 3 poblaciones que son claves en el territorio veracruzano, sobre todo porque están conectadas al camino real hacia el altiplano, que son Jalapa, Orizaba y el puerto de Veracruz. La temporalidad del estudio se marca entre 1812 y 1855, y el primer año que elijo es porque corresponde al periodo en que los estragos del movimiento independentista comienza a sentirse en el territorio veracruzano. Y por otro lado, el cierre de 1855 se justifica por la etapa de transición que yo pienso, que empiezo a observar a través de los archivos en un nuevo proceso de secularización de estas instituciones en Veracruz. Si bien desde las reformas borbónicas ya se venían dando algunos cambios con la Constitución de Cádiz y posteriormente con el movimiento de la Revolución de Ayutla, se van a modificar algunas dinámicas. La hipótesis que planteo en este trabajo principalmente es que estas instituciones lograron sobrevivir debido a que poseían una naturaleza multifuncional, es decir, desde sus inicios estaban pensados o planeados en consonancia con los hospitales.
y en apoyo a otras instituciones, como van a ser las cárceles de hombres y los hospitales también de varones. La mayoría de los archivos que yo consulté fueron los municipales, debido a que con la Constitución de Cádiz, de alguna forma empiezan a tener mayor injerencia los ayuntamientos, pero también elaboré una base de datos a partir del Archivo General de la Nación para poder rastrear por qué los recogimientos en Veracruz durante esta época no tienen tanto auge como lo va a ser a finales del siglo XVIII. Y bueno, para comenzar un poquito, yo quería hablar cómo estaban los recogimientos antes del movimiento de independencia. En su mayoría son fundados entre 1756 y 1784. El primero se establece en el puerto de Veracruz, el segundo en Jalapa, el tercero en Orizaba, y hay otros dos que son los de Córdoba y los de Perote, pero como Córdoba es muy cercano a la ciudad de Orizaba, al final Orizaba termina de alguna forma absorbiendo el recogimiento de Córdoba. Y estos principalmente surgen a partir de las propuestas que elaboran obispos, los ayuntamientos y mujeres que buscaban ejercer la caridad. No obstante, con la crisis monárquica de la corona española, sobre todo y la abdicación de Fernando VII, y también la promulgación de la Constitución de Cádiz, de alguna forma sí iban a impactar en su funcionamiento cotidiano, sobre todo porque la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 321, establece que los ayuntamientos debían cuidar de los hospitales, de los hospicios y casas de expósito y demás establecimientos de beneficencia. Entonces, los recogimientos pasan a este rubro de beneficencia y también debían de cuidar de las construcciones y reparaciones de las obras públicas, lo que va a incluir las cárceles, ¿no? Y esto se ve claramente tan solo en el archivo que más información me ha proporcionado para esta época, que es el del puerto de Veracruz, porque comienzan a llevar las cuentas de esta casa de recogidas. También el artículo 335 menciona que los ayuntamientos tienen toda la capacidad para poder crear reglas que consideren necesarias para reformar este tipo de instituciones. Ahora bien, elegí 1812 sobre todo porque comienza a crearse un sistema de defensa para proteger las costas. Veracruz era el principal puerto de esa época y por lo tanto requería de mayor control. Ahí se cambió. En estos dos primeros años, de 1812 a 1814, lo que se va a crear es un sistema de defensa a través de las milicias provinciales, como aquí pongo una imagen para ilustrar un poco, y lo que se va a desarrollar en estos tiempos es la guerra de guerrillas. En 1814 a 1817 se van a reforzar igual las tropas a partir de tropas que vienen de Europa, ¿no? Españolas, y auxiliadas por las milicias locales que se crean aquí en Veracruz. Ya en la última etapa, 1818-1825, es la etapa en la que tiene más auge la contrainsurgencia, pero logran pactar entre las élites locales y las élites regionales para poder dar fin a esta guerra. Por eso pues no elegí como tal el año de 1821 como suele marcar la historiografía, porque aquí en Veracruz el último bastión europeo se concentra en San Juan de Ulúa y es expulsado hasta el año de 1825. Ok. Y bueno, como les estaba diciendo, la Constitución de Cádiz sí tiene un impacto determinante, ¿no?, en la administración de los recogimientos. Eh, y lo que hace es que estas disposiciones consolidan legalmente la transferencia del control de los recogimientos de las autoridades civiles, primordialmente porque antes estaban bajo las manos de los obispos y los párrocos de la ciudad. En ese sentido, con el paso del tiempo, lo que vamos a ver a partir de 1812, aquí muestro algunas gráficas que elaboré mediante las relaciones que hacían en los ayuntamientos sobre el número de presas, y también en estas fuentes lo que te van versionando es el importe que ellas generaban, porque ellas pagaban 2 reales diarios para su manutención, y aquellas que no podían pagar esos reales se dedicaban al trabajo, es decir, se dedicaban a lavar la ropa de los hospitales. De hecho, se menciona que en 1812 se registró que las recogidas lavaban 2.635 sábanas y 410 cabezales del hospital de hombres. Y como esta fuente del Ayuntamiento de Veracruz tiene muchísima información, lo que hice fue que
hice todas las cuentas de los años disponibles en el archivo, que fueron 1818, 1820, 1822 y 1823, que dan la cantidad de mujeres que entraban y salían de los recogimientos. A partir de ello, de 1812, que entraban aproximadamente 32 mujeres, vamos a ver que para 1818, si bien se mantiene entre las 30, 35, 40, de repente bajan a tener 15, ¿no? Y ya para 1823 llegaron a tener hasta 4 mujeres en el recogimiento. ¿Qué es lo que sucede? En general, hay poca información sobre los otros espacios, como lo que es Jalapa y Orizaba durante esta época, es decir, de 1812 a 1823. Y esto se debe principalmente a que, a diferencia de otros espacios, como va a ser la Casa de Recogidas de Guadalajara o la Magdalena de Puebla y Ciudad de México, en los espacios veracruzanos no hubo un número excesivo de mujeres vinculadas directamente con el bando insurgente, sobre todo porque las autoridades habían manifestado lo perjudicial que era destinar reos de infidencia y desertores hacia Veracruz. Yo sí identifiqué en el Archivo General de la Nación 3 expedientes, los que ingresan mujeres insurgentes, pero no hay más. Otra cuestión que es probable o que explique por qué desciende tanto el número de recogidas es porque el recogimiento de la Magdalena se consolida como una de las cárceles de mujeres o recogimientos de mujeres que más, que tiene mucho más espacio para ingresar a mujeres. Entonces lo que hace es que absorbe a estos recogimientos, a estos pequeños recogimientos que había en Veracruz, y muchas de las mujeres son trasladadas hacia Puebla. Ahora, ¿cómo a pesar de todo esto, los recogimientos, cuando tienen 4 o 3 mujeres por mes, logran subsistir? O sea, ¿cuál es la necesidad de las autoridades de mantener estos tipos de espacios? Bueno, para empezar, yo quería identificar las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias habían diseñado para, pues, lograr sostenerlos? Porque en general, durante esta época no tenían muchas mujeres. El primero es que se sostenían con el trabajo de las recogidas, ¿no? Como había mencionado, se dedicaban a lavar, también a despepitar algodón en el caso del puerto de Veracruz y de Orizaba, y también a través de la redención de capellanías y obras pías que pues donaba la gente de los espacios, ¿no? Y la otra estrategia que hace el ayuntamiento es que empieza a arrendar los espacios vacíos. Por lo regular, las casas de recogidas no eran muy grandes, pero sí estaban pensadas como pequeñas cárceles, y quedaban espacios, porque de tener 30 mujeres a tener 4, pues obviamente había la oportunidad de poder rentar esos espacios. Otra cuestión que sucede al mismo tiempo es que los recogimientos se convierten en salas anexas de los hospitales. ¿Y por qué? O sea, por qué pasa esto? Bueno, porque hay una representación del espacio. El recogimiento en el caso veracruzano y en otros casos, como lo va a ser uno de los recogimientos de Ciudad de México, que ahorita se me fue el nombre, es que tiene una representación y una naturaleza multifuncional, ¿no? Y esto tiene que ver porque se conecta con otros tipos de instituciones religiosas y seculares, como los beaterios, los conventos y los colegios, que van a compartir ciertas características funcionales e ideales para las mujeres. En ese sentido, mandar a las mujeres a las recogidas, a hospitales, no estaba tan lejos, porque siempre se les estuvo en consonancia como esta idea también de que no había transitado esta idea del delito, transgresión, y que tiene que ver también con una transgresión del cuerpo o del pecado, ¿no? Entonces, por eso siempre estuvieron íntimamente ligados también con la enfermedad. Cuestión que viene ya desde el siglo XVIII y que no se había logrado erradicar para estos tiempos. Es decir, vemos una continuidad en la representación del espacio. Ahora, ¿qué empieza a suceder ya una vez finalizada la Guerra de Independencia? Bueno, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para el principal puerto de Veracruz. Si bien en 1824 se promulga la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, como les mencionaba, hasta 1825 expulsan al último bastión europeo de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Entonces, Veracruz desde sus inicios empieza como a trastabillar un poco, y en 1825 promulgan la primera constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. No obstante, esta no va a impactar del todo y no se inserta como lo va a hacer la Constitución de Cádiz, que sigue teniendo peso para el espacio veracruzano. Y aunque en esta temporalidad se empiezan a generar algunas leyes y decretos, lo que sucede es que constantemente se derogan. Incluso uno de los gobernadores mencionaba
que uno de los problemas que tenía el aparato judicial en Veracruz es que era una mezcla entre leyes coloniales, federales y hasta ocasionales, ¿no? Por lo anterior, pues se propició el surgimiento de iniciativas civiles como van a ser las juntas protectoras, destacando en el espacio veracruzano las juntas de caridad. Estas van a retomar de alguna forma el modelo novohispano de estructura híbrida, integrado tanto por miembros de la Iglesia como del gobierno civil o de ambos. Ejemplo de ello es la Junta Protectora Guadalupana del Hospital de Dolores, creada en 1831. Esta es en Orizaba. Una característica del recogimiento de Orizaba es que surgió como sala anexa a este Hospital de Dolores. Entonces, esta junta, que está integrada en su mayoría por mujeres, buscan hacerse cargo de esta casa de recogidas, así como del hospital. Y lo que tienen como propósito básicamente es mejorar la organización y financiamiento de esta institución. Y lo que van a hacer es que van a dar aportaciones mensuales para que puedan respaldar la institución y para que pueda sostenerse. No obstante, a la par, en la década de los años 30, empieza a haber un interés por cuantificar y clasificar los crímenes a través de datos estadísticos. Y en el caso de aquí veracruzano, el primero que he identificado es en el año de 1837, cuando se publica las notas estadísticas sobre el estado de las cárceles, a partir de los cuales yo pude visualizar que en el caso del recogimiento de Jalapa únicamente habían 17 mujeres. Y si bien en 1836, regresando un poquito, se suprime la Constitución de 1824, o sea, es una época de muchos cambios, y se promulga una nueva, que es las 7 leyes centralistas, la cual implementa de alguna forma la República Centralista, y justamente en ese mismo año, pues empieza la independencia de Texas, ¿no? Es decir, es un ambiente convulso, es un ambiente de cambios, pero que sí puedo identificar que durante la República Centralista, y ya casi para finales de los años 30 y ya los 40, empiezan a haber una preocupación por la reforma de estos espacios carcelarios. Eh, ¿Ok? Y bueno, en 1838 tenemos otra, bueno, una intervención, que es la intervención francesa, y que va a bloquear el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, una de las situaciones que también vamos a estar viendo a lo largo de los recogimientos es que no tienen dinero para poder mejorar las condiciones de estos espacios. Hasta que en 1840 se publica la Ley de Reforma de las Cárceles Mexicanas. Yo lo que estuve visualizando a lo largo de los archivos es que sí tuvo impacto esta ley, a pesar de lo que muchas veces en la historiografía se plantea sobre la República Centralista, ¿no? Y básicamente esta ley buscaba dar enseñanza de oficios a través de los talleres en las cárceles. También va a configurar las prisiones como lugares de castigo asociados a una pena, que principalmente ese va a ser el cambio, ¿no? Y lo identifico mucho a través de los ayuntamientos, en el caso de Jalapa, en el caso del Puerto Veracruz, en el caso de Orizaba, se van a integrar las juntas protectoras de cárceles, que están integradas en su mayoría por regidores, por un síndico y por 2 militares. Y el propósito era que debían velar el cumplimiento de la ley de 1840 y supervisar los diseños para la mejora de los espacios. Algo que vamos a ver constantemente es que los miembros de estas juntas de protectoras de cárceles mencionan que no tienen dinero, que no tienen el capital para poder mejorar los espacios. Y lo que vamos a ver es que hay un hacinamiento en estos espacios, ¿no? Entre 1845 y 1848 intentan crear un plan de arbitrios, pero falla porque no tienen recursos suficientes. Recordemos que hay un bloqueo en el puerto de Veracruz, están las intervenciones y están las tropas estadounidenses en 1847 y es claro que no tienen capital, ¿no? Entonces, si bien lo que van a comenzar a hacer es un intento por dividir las cárceles, ¿no? En el caso de Jalapa, se menciona que las cárceles de hombres tenían 3 departamentos, ¿no? Que estaban divididos entre presidiarios, detenidos sospechosos y correccionales, pero muchas veces esto se mezclaba, ¿no? Y lo mismo sucedía con las casas de recogidas, ¿no? En el caso de Veracruz, las casas de recogidas, debido a la poca cantidad de mujeres que hay, se trasladan al hospital de Nuestra Señora de Dolores. E incluso otra fuente que me faltó un poco más revisar fueron los periódicos, porque a través de los periódicos se empiezan a hacer esta
estadística de cuántas mujeres entraban al hospital porque su castigo era cuidar a los enfermos, ¿no? Eh, a través de un periódico que se llama El Conciliador, que también es una de las fuentes importantes para estudiar este periodo. Y en Jalapa también va a suceder lo mismo, ¿no? Solo que no va a estar anexo al hospital como solía pasar unos años antes, que estaba anexo al hospital de mujeres, sino que se traslada en un departamento anexo a la cárcel de hombres, ¿no? Y solamente hay 17 presas y claramente mencionan que se mezclaban sentenciadas, procesadas, detenidas y correccionales. No obstante, algo que ya observo es que sí se dividen, o sea, se empiezan a categorizar a las presas. Y bueno, finalmente en Orizaba sucede una situación particular porque lo que buscan es separar el hospital de, de Nuestra Señora de los Dolores de las recogidas y le van a cambiar el nombre a casas de corrección. Las casas de corrección ya existían desde el siglo XVI y lo que hacen es que retoman un modelo, porque empiezan a hacer eso, a retomar modelos extranjeros que se estaban aplicando en España en esa época. De hecho, se crea en 1845, me parece, el reglamento de las casas de corrección. Y por ello, a partir de este momento, que es entre 1851 y 1855, es que empiezo a observar que ya las fuentes están hablando de un nuevo proceso de secularización de las instituciones, ¿no? Es decir, esta separación, pero también al mismo tiempo quienes comienzan a hacerse cargo, que seguían siendo los ayuntamientos, intentan separar aún más porque en el caso del hospital de Orizaba, quien se hacía cargo era un presbítero. Y si bien había una rectora, que era la que se encargaba tanto espiritual como económicamente de la administración, quien tenía más poder ahí eran tanto las juntas de caridad como como los padres que se encontraban organizando estos espacios, ¿no? Entonces, lo que intentan hacer es un nuevo proceso de tomar los ayuntamientos y el Estado y hacerse cargo de estos espacios, ¿no? Em, y bueno, ya para finalizar, algunas conclusiones. No sé cómo voy de tiempo. Creo que me quedan... 1 minutito y medio. Ah, perfecto. Ok, ya voy a acabar. Bueno, en general los recogimientos veracruzanos, aunque formalmente secularizados y administrados por los ayuntamientos, con la Constitución de Cádiz estos conservan su esencia multifuncional e incluso me permito denominarla híbrida, porque tienen una estrecha relación no solamente con los hospitales, sino con otras instituciones. Es decir, si nos remontamos a lo que es el concepto también del recogimiento, siempre está estrechamente ligado a otras instituciones, como van a ser los beaterios, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Veracruz, aunque cuenta con uno de los primeros códigos penales, estas disposiciones, pues en materia de justicia y administración de los espacios de encierro, difícilmente se materializaron, no solo porque no estaban pensando en los recogimientos o en las mujeres, sino porque simplemente no tenían las posibilidades y el contexto era tan convulso veracruzano que no les permitía de alguna manera llevar a cabo todas estas disposiciones. Algo que también observo es que durante la República Centralista la criminalidad se vuelve un tema medular en la agencia de discusión, ¿no? Incluso vamos a ver a Manuel Paino, que se va a los Estados Unidos para intentar observar el modelo que tienen en las cárceles allá y que posteriormente él va a intentar implementar. Eh, y de alguna forma, como el Estado no logra hacerse cargo de estos espacios, pues surgen otros espacios, otros sujetos que intentan hacerse cargo, ¿no? Como van a ser las juntas de caridad. Vemos a mujeres desde esa época que ya están organizándose para mantener esos espacios. Y bueno, también la Junta Protectora de Cárceles, que sería por parte del Estado, ¿no? Y bueno, ya finalmente, a pesar de los esfuerzos por adaptar estos recogimientos a nuevas disposiciones y modelos de administración, su existencia estuvo marcada por la constante tensión entre principios normativos en constante cambio y las realidades materiales que limitaban su implementación efectiva. Y muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu exposición, por tu avance de investigación. Tenemos el gusto de que te haya leído la doctora Isabel Juárez, que es experta
en estos temas también. Voy a permitirme presentarla antes de que ella dé sus comentarios. Isabel Juárez Becerra es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, cofundadora de la Red Las Otras Historias, Marginalidad, Delito y Transgresión Social, cofundadora del colectivo Ágora de Occidente en colaboración con el Colegio de Michoacán, socia fundadora de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Sus principales líneas de investigación son Historia de las instituciones, Historia de las mujeres e Historia del derecho. Cuenta con varios artículos y capítulos de libros relacionados a la historia de las mujeres en la Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales, los cuales se pueden consultar en su sitio de academia.edu. Bueno, colaboradora muy cercana de este seminario también. Entonces, bienvenida, doctora Isabel. 10 minutos para tus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Hilda, Lilia, al Colegio Jalisco por permitirnos estos espacios para el diálogo. Pues me encanta ver nuevamente a Dani y darle un poco seguimiento a lo que he estado trabajando y sobre todo cómo nuevos documentos lo llevan a nuevas reflexiones. Me voy a centrar en algunos aspectos que creo que pueden mejorar el texto y sobre todo enfocándola a una futura publicación porque me parece que los aportes son muy enriquecedores. Y pensaría sobre todo en que este tema de cárceles sigue siendo un tema poco estudiado y sobre todo hay que integrar los discursos regionales a la visión nacional que se tiene sobre este fenómeno carcelario. Voy a comenzar con las particularidades que tienen los recogimientos en Veracruz, como nos menciona Dani, respecto a la cercanía que tienen los hospitales. Aquí me gustaría sobre todo enfatizar cómo las cárceles y los hospitales tienen más en común entre ellos que con el resto de instituciones consideradas femeninas como podrían ser colegios, beaterios o conventos. Incluso yo pensaría también pensar en detallar cuáles serían las distinciones de estas cualidades respecto a los recogimientos que se implementaban en el resto del territorio novohispano o que estuvieron en funcionamiento durante el siglo XIX mexicano porque cárceles y hospitales están dirigidos específicamente a proteger a la sociedad, a erradicar a las personas que están enfermas para que no contagien a otras y en este caso también a las pecadoras para que no contagien a otras con el pecado, por decirlo de alguna manera. Entonces, comparten esta dinámica de exclusión antes que el convento, el colegio o el baterio, que aunque viven en comunidad y también podrían pensarse que están recluidas sin encierro, el hospital y la cárcel responden a una necesidad primaria que es excluir a la población para que no infecte a la demás, que no le infecte con enfermedades o que no le infecte con el pecado o con el delito, que no la involucre. Entonces hay un sentido de proteger a la sociedad. Y aquí me gustaría sobre todo, bueno, son algunas preguntas que pueden quedar, que voy a ir lanzando, digamos, en este momento, pero pues al final sí hay oportunidad de réplica o que podrías integrar después a tus comentarios, a tu trabajo. Porque sí me queda la duda si había cárceles de mujeres en Veracruz y si había en dónde estaban y si entonces nos podrías compartir un poco a lo mejor no aquí o después en tu texto, decirle al lector cuáles serían las cárceles de mujeres que había, dónde estaban y cuáles eran sus diferencias respecto a a las casas de recogidas que funcionan de manera muy cercana con los hospitales. Ese sería un aspecto. Y por ejemplo, ir detallando entonces también, en la medida de lo posible, a qué mujeres enviaban a qué espacio, cuáles a estas casas de recogidas que funcionaban de cerca con los hospitales y cuáles mujeres a las cárceles de mujeres. Porque esto también me llevaría a otro aspecto que se desarrolla en el texto, que es referente a las mujeres que en el periodo de la insurgencia. Mencionas que no hay como mucha información de cuántas llegaron ahí, pero a lo mejor podríamos pensar o tratar de indagar si es que la región, las mujeres no solamente qué tantas se enviaban a Puebla, sino también si funcionaba la cárcel para ello, para si a lo mejor la cárcel era además de mayor espacio, tenía otra dinámica, cuáles serían las posibilidades de esta hipótesis, que las cárceles municipales o las cárceles de mujeres municipales tuvieran
estando un tanto al quite ante esta problemática de la insurgencia y si ello podría respondernos un poco estas dudas. Aunque sí, sobre todo por la cercanía con Puebla, es muy probable que casi todas se hubieran ido a la Casa de Recogidas de Puebla. Y ahí también, como ya mencionaste, serían como dos aspectos. Uno, que al final Puebla era un bastión realista y era más fácil mantenerlas ahí para evitar amotinamientos. Y lo otro, que me viene también a colación como ejemplo la situación de Zacatecas. En Zacatecas no había casa de recogidas y las autoridades se lo hacen saber a las autoridades para poder remitir a mujeres a la casa de recogidas de Guadalajara, argumentando tal cual que como no hay casa de recogidas en Zacatecas, se tienen que enviar a las mujeres a Puebla. Entonces, quizá en los recursos de las mujeres que eran enviadas a Puebla desde Veracruz, se podría encontrar alguna argumentación o justificación que nos indique por qué no se quedan en el recogimiento de Veracruz, en las cárceles municipales de Veracruz. Digo, uno que otro caso que te ayude a ejemplificar y aterrizar o darle mayor peso a ese argumento. Y en esto me voy a detener también un poco en en la gráfica que tienes, que me parece genial cómo exprimes cada dato. Aquí solamente una sugerencia visual para la gráfica de número de mujeres que están ingresando es que, por ejemplo, los datos que no tengas, no les pongas cifra, porque si le pones cero, lo que hace la línea es bajar al cero. Entonces, si no le pones cifra, lo que hace la línea es marcar una discontinuidad y eso visualmente te indica que no hay datos disponibles sobre esas fechas. Y ya después la línea continúa con el color y ya te indica o nos indica como lectores que después de ese momento ya se encontraron, digamos, esos otros datos. Un poco para afinar esos detalles que valdrían mucho la pena para, pues al final pulir el texto. Eso en ese sentido. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, Dani, es las juntas protectoras de cárceles. Creo que ahí tienes un dato muy valioso que podrías también explotar muchísimo más, porque habla de una forma de cómo se está organizando o generando relaciones, vínculos con estos espacios carcelarios, desde la sociedad civil, desde una dinámica de observación, de satisfacer o entrarle al quite a situaciones que el ayuntamiento por cuestiones económicas no estaba cumpliendo. ¿Cómo es esta forma de organizarse la que va a entrar a, pues un tanto a sustituir las funciones que el Estado no puede generar por la precariedad, por la misma condición de guerra, y que eso se puede entretejer también muchísimo más con estas dinámicas de guerras en las que está siendo parte esencial Veracruz? Y es algo que podía integrar, sobre todo darle mucho peso a esta dinámica regional. ¿Cuáles son las cualidades, características puntuales de Veracruz en estos periodos, en estos contextos de guerra? ¿Cómo está dialogando esta junta de juntas protectoras de cárceles? ¿Y cómo están sobrellevando esas dinámicas de tensión en ese contexto de guerra? Porque eso no sucede en Guadalajara, eso no sucede tampoco, no tanto en Ciudad de México, que son todos estos elementos que te pueden ayudar a identificar el funcionamiento de las cárceles en plural, no solamente de las mujeres, y a partir de entender ese funcionamiento en general, sopesar las diferencias de género entre uno y otro espacio. Pero ahí creo que valdría la pena cuidar, poner más atención en ese dato, porque es un dato que en atención a la historiografía que se ha generado sobre cárceles es un dato que poco se ha tomado en cuenta. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es su funcionamiento? Entendemos que hay como este plano ideal desde donde se quiere hacer funcionar las instituciones, pero la generación de la Junta Protectora de Cárceles nos habla de cómo es el vehículo para materializar esas ideas ante las carencias del Estado, que sería una beta de análisis bastante eh, fuerte también para darle más peso a los argumentos que estás llevando y sobre todo para entender el marco temporal que nos estás ayudando, que nos estás exponiendo en esta ocasión de hasta el 55. ¿Por qué el 55 va a ser diferente o por qué el 55 implica mayor decaimiento de esas instituciones cuando parece que el Estado enfrascado en lo que sería posteriormente pues, toda la guerra de reforma está en decaimiento generalizado, pues, ¿no? Y en esta función, ¿cuál sería el papel de sostener las cárceles dentro de esta dinámica? Ya fuera para mantener a las mujeres ocupadas, para ponerlas a hacer algo que es acorde a su sexo, como el cuidado de los enfermos,
pero también esto de lavar las sábanas me parece una peculiaridad muy regional que en la medida de lo posible podría también ayudarnos a comprender el número de presas, tanto por las dinámicas de la institución, como bien mencionas, pues un hospital no tendría mayor capacidad para atender más mujeres, porque las mujeres pues las mujeres en prisión necesitan un espacio específico, sobre todo por el riesgo de fuga. Por eso sí valdría mucho también la pena identificar algunas líneas de los delitos que las enviaban ahí. Si no eran delitos considerados de mucha gravedad, se puede entender también por qué iban a los hospitales, porque no había temor de fuga, o si se fugaban y en realidad tenían delitos o sentencias menores de unos meses o a lo mejor solamente de un año, pues no había quizá mayor preocupación porque se fugaran porque sus penas eran realmente cortas. O qué tanto podrían darte las fuentes para comprender los mecanismos para mantener a las mujeres en esos espacios sin que hubiera esta fuga. Si había no sé, a veces cuestiones muy estructurales de, bueno, dentro de los hospitales estaban en determinada área, las paredes eran más altas o no tenían, si había un guardia o un celador vigilando que estuvieran ahí. ¿Qué nos podrías decir o qué pistas te dan las fuentes para darnos un poco luz sobre esta forma de actuar de las mujeres en una prisión, hospital, donde tienen que cuidar a enfermos o lavar las sábanas y hacer estas labores que también ayudan muchísimo a las funciones del Estado a reducir eh, el gasto que genera la ciudad para atender estas funciones? Entonces, ¿qué pistas podemos encontrar sobre esto? Y ya para concluir, me gustaría sobre todo pues felicitarte por cómo has entretejido esta parte. Hay un dinamismo regional que se percibe a lo largo del texto. Yo solamente como nota a pie, como lectora externa, de repente faltaría un poquito más hilar cuando hablas de Orizaba, cuando hablas del puerto, cuando hablas de Jalapa, porque dices luego el municipio y ya no sé de cuál municipio me estás hablando. Entonces solamente eso para ayudarnos a seguir con mayor fluidez la lectura y al mismo tiempo identificar particulares municipales, pero entender que hacen parte de un dinamismo regional que parece muy propio de Veracruz. Entonces, creo que eso. Y bueno, hay algunas cuestiones de fechas, bueno, más bien como de saltos temporales, que también se podrían hilar un poco más, porque estás con Cádiz, de repente saltas a los 50, de repente regresas a los 30. eh, Creo que eso se podría subsanar, incluso dándole orden a esta parte de los municipios, un poco, más que reestructurar, un poco hilar esas secciones cuando nos hablas de cada establecimiento en cada municipio, para comprender y poder seguir con mayor cuidado la lectura, porque de repente eso sí como que me distraía. Bueno, es que hablas de la cárcel en el municipio, ya no sabía cuál municipio estabas hablando, ¿no? O la cárcel, o la casa de recogidas en el 50, ya no sé si era la misma del municipio de Orizaba o si era, sí, un poquito esto. Pero son detalles mínimos. La verdad, el texto para presentar en un seminario me parece que cumple con mucho todo lo que se plantea. Y lo que te menciono son cuestiones sobre todo para pulir y que sea un capítulo publicable. Con eso concluiría. Muchísimas gracias, Dani, también por la oportunidad de leerte. Y gracias a Hilda y Lilia. Gracias, Isabel. Y bueno, pues como en esta sesión sí podemos, digamos, dar el tiempo, un poquito más de réplica. Daniela, si tienes alguna contestación ahorita para la doctora Isabel, 5 minutitos para tu réplica, por favor. Ok, sí, muchas gracias Isa por la lectura, siempre muy acuciosa y atinada. Sí, algo que identifiqué en las fuentes es que en Veracruz se asocia mucho los recogimientos con cárceles. Entonces, eh, cuando menciona los ayuntamientos, cárceles de mujeres, también conocidas como recogidas. Es decir, no había en específico cárceles de mujeres, sino que estos recogimientos se transforman por sí mismos en cárceles, ¿no? A lo mejor no tienen las características propias de una cárcel, sino más de un recogimiento, pero así las están identificando desde el siglo XVIII las autoridades y continúan el siglo XIX. Otra cosa es que ya no pude ponerlo en el texto, pero sí había identificado los delitos
porque en el periódico, en El Conciliador, venían cuáles eran los que cometían, en qué espacios, a qué juzgados, si en primera o segunda instancia se habían mandado, y sobre todo me aparecen los que tienen que ver con adulterio, robo y fuga, amancebamiento incestuoso. Incluso tengo algunas de riña y también tengo identificado que uno de los mayores delitos que se cometía era el infanticidio, y de eso estoy hablando más de los años de 1840, porque también estuve buscando en las casas de cultura jurídica para poder identificar cuáles eran los delitos, y hay una en Jalapa, no la puede revisar, pero la del puerto de Veracruz sí la puede revisar, y sobre todo está ligada igualmente al adulterio, ¿no? Para 1812, yo pensaba que a lo mejor en los archivos parroquiales todavía podían absorber como estos procesos judiciales, porque lo había visto en Orizaba, pero tampoco están en estas instancias y tampoco están en los ayuntamientos. Entonces, realmente no sé en qué fuente para 1812 a 1825 podría identificar que es una ausencia que encuentro incluso desde mi tesis de licenciatura, es decir, no están esos procesos, no sé en qué archivo pueda estar, incluso los busqué en el Archivo General de la Nación y tampoco los encuentro. Entonces no sé muy bien qué delitos en esa época. Lo que sí identifiqué, y sobre todo fue con el texto de Josefina Muriel, son cómo se trasladan a estas mujeres, cuáles son las características de Veracruz. Sí tienes espacios diseñados para los recogimientos de mujeres, ¿no? En el caso del puerto de Veracruz, en el caso de Orizaba son salas anexas, y en el caso también de Jalapa es una sala anexa, primero al hospital de mujeres y después a la cárcel de varones. Pero en el caso del puerto de Veracruz es peculiar porque es una casa grande. El problema es que disminuye el número de mujeres, y parece ser que verdaderamente la absorbe el recogimiento de la Magdalena de Puebla. También estoy haciendo una base de datos para identificar qué mujeres y qué delitos. Sí hay datos de infidencia, tengo tres casos de infidencia, pero no sé qué pasa con esas mujeres, o sea, no les puedo dar como más seguimiento. Entonces, siento que esa parte como que todavía me queda pendiente, pero igual pues la voy a ir trabajando, y creo que era todo, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, pues podemos continuar después con estos comentarios. También hay algunos saludos ahí en Facebook, que en un ratito los vamos a leer. A continuación ya vamos a darle el espacio a la siguiente ponente, quien es la maestra Alejandra García Moreno. Ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios del Discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desarrollado en la promoción de la cultura y la lectura, desempeñándose en diversas actividades dentro de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Entre sus principales responsabilidades destacan su labor como coordinadora del Programa Estatal de Cultura Infantil Alas y Raíces a los Niños de Michoacán, coordinadora de la Feria Estatal del Libro y la Lectura 2008, 2012 y 2016, y coordinadora del Consejo Editorial de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Actualmente está adscrita al Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la mencionada Secretaría de Cultura y cursa el doctorado en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su investigación doctoral lleva por título: Por tanto, digo que hago, ordeno y otorgo este testamento. Análisis de objetos, patrimonio y agencia femenina en Pátzcuaro durante la primera mitad del siglo XVIII. Bienvenida, maestra Alejandra García, y pues 20 minutos para tu presentación. Ahora mismo voy a compartirla. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género aquí del Colegio de Jalisco, pues por aceptar esta propuesta que hice para compartir este trabajo que estoy realizando. Evidentemente es un trabajo en construcción, estoy a la mitad del doctorado, entonces me interesaba mucho tener esta socialización del trabajo y aportar unas nuevas perspectivas para mi trabajo. Entonces, creo que es el momento adecuado para ver otras situaciones que no estoy viendo, que puedo incorporar, que puedo enriquecer. Y bueno, pues el testamento yo lo he trabajado desde la licenciatura en Historia y bueno, también en la maestría, porque hice un catálogo de documentos del siglo XVIII del Archivo Histórico de Pátzcuaro. Y entonces ahí me di cuenta de toda la variedad de testamentos y de información que había acerca bueno, documentos notariales en el Archivo Histórico de Pátzcuaro.
tiene la particularidad que hay documentos eclesiásticos y documentos notariales. Entonces, por eso es que vi esta gama de posibilidades y bueno, pues decidí trabajar el testamento porque en este documento, que es la declaración de la última voluntad y que representa el momento más difícil para los seres humanos, que es el momento de la muerte, ya sea por una enfermedad, por la vejez o por un accidente, bueno, pues este propósito que tenían era alcanzar descargo de su conciencia y tener una buena muerte, tener esta carrera de salvación de su alma. Entonces, en primera instancia, el testamento tiene este elemento espiritual católico que, bueno, tiene que, dentro de la elaboración, tiene que llevar este componente, y en segunda instancia responde, por otro extremo, a un sentido material por completo, que es, ¿qué le dejo? ¿A quién le dejo? ¿Y por qué se los dejo? ¿Qué estoy dejando a mi familia? ¿No? Sobre todo las mujeres. Decidí tener estos criterios de selección, que es que sean testamentos, que sean, después incorporé los inventarios de bienes de difuntos, que más adelante voy a explicar, primero que fueran testamentos, después que fueran mujeres y que estuvieran en la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, pues como estaba trabajando en el Archivo Histórico de Pátzcuaro, decidí que fueran solo mujeres de la ciudad de Pátzcuaro. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene el ayuntamiento de Pátzcuaro. La jurisdicción, bueno, es un espacio muy grande dentro del obispado de Michoacán, y bueno, decidí que fuera la ciudad de Pátzcuaro por las características de la misma ciudad. La ciudad de Pátzcuaro, como sabemos, bueno, se funda el poderío purépecha en 1320, 1321, un grupo de chichimecas se establecen en el lago de Pátzcuaro, y posteriormente, 200 años después, es la primera contacto que tenemos con los españoles. Y bueno, se establecen primero en la ciudad de Tzintzuntzan, pero bueno, ya a la llegada de Vázquez Quiroga establece que es mejor trasladar la ciudad a un barrio de Tzintzuntzan que es Pátzcuaro, que está en un lugar alto, que se veía toda la ribera, y bueno, que decidió hacer ahí su basílica, ¿no? Entonces, la ciudad de Pátzcuaro tiene implicaciones diferentes a la ciudad de Valladolid, porque la ciudad de Valladolid es una ciudad meramente española, que deciden los españoles establecerla en el Valle de Guayangareo y dejan de lado la ciudad de Pátzcuaro, que al principio era la capital del obispado de Michoacán, posteriormente pasa a ser pues una alcaldía mayor. Y la capitalidad, bueno, este problema fue durante muchos años, yo creo que hasta el siglo XVII, que ya se establece en Valladolid la capitalidad de la provincia y del obispado de Michoacán. Y entonces, bueno, todas estas características que estoy diciendo, la ciudad permite delinear una población híbrida, que es mestiza, que es, hay muchos indígenas, por eso nos establecen los españoles en Valladolid, y hay muchos españoles también, y hacen esta ciudad diferente a otras ciudades y les da ciertas características que, bueno, en la Nueva España debe de haber más ciudades así, pero bueno, pues era la documentación que yo tenía. Entonces, ya teniendo yo los documentos que voy a trabajar, veo que mi objetivo principal de estudio es ver la vida material de las mujeres a través de estos documentos. Entonces, para llevar a cabo este trabajo, yo tengo grandes líneas generales de la investigación, que es el testamento como documento y el inventario de bienes de difuntos. Y, por otro lado, trabajar cuáles son las familias que están heredando. Las familias que están heredando las mujeres son familias de élite, evidentemente, porque, bueno, tengo un solo testamento donde una de las mujeres dice no tengo nada que heredar. Es una excepción. Todos los demás testamentos que se tienen dicen que tienen hacienda, que tienen casa, que tienen por ejemplo, en esta imagen que presento, esta es la plaza principal y todas las casas que están alrededor son las mujeres de las que estoy hablando. Esta fotografía es actual, obviamente, pero nos permite tener como esta visión de las mujeres de las que estoy hablando. Entonces, todo este espacio que está alrededor de la Plaza Mayor, o ahora Plaza Vasco de Quiroga,
pues son comercios, son hoteles, son lugares donde se llega. Arriba está la basílica y está el colegio jesuita y todos los establecimientos religiosos están en la parte de arriba, porque en la parte de arriba estaban los asentamientos purépechas. Y es otra característica de la ciudad de Pátzcuaro, que toda la sociedad civil está en la parte de abajo, ¿no? Bueno, me voy a regresar un poquito nada más para continuar. Bueno, pues el trabajo también se centra efectivamente en las mujeres, porque, bueno, dentro de las muchas características que encontró los testamentos es que las mujeres heredan a las mujeres. La mayoría están heredando a sus hijas, a sus hermanas, en algunos casos a las madres. Entonces, bueno, pues hay ciertos elementos que voy sacando, ¿no? Y sabemos que las mujeres de la Nueva España, de Pátzcuaro, se están casando muy jóvenes con personas en matrimonios arreglados, con hombres mayores. Entonces, la mayoría de los testamentos pues son mujeres viudas que durante toda su época productiva tuvieron hijos, y algunas tuvieron hijos después de estar casadas, de estar viudas, perdón, y bueno, tienen haciendas, las administran las haciendas, administran las casas grandes, administran el comercio. Son mujeres que tienen autonomía económica y autonomía pues civil, porque están viudas, que creo que es el mejor estado de una mujer en esta época. Y bueno, pues tienen a sus hijos y algunas son madres después, como comento, después de ser viudas, y así lo manejan en el testamento, que tienen hijos naturales, ¿no? Entonces tienen esta libertad inclusive sexual de desarrollarse de alguna manera, porque pues ya tienen resuelta la vida. La imagen que ilustro es una pintura, no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, es el testamento de Isabela cuando lo está dictando. Y bueno, esta es la ciudad de Pátzcuaro que comentaba. Y bueno, yo mandé a este seminario una estructura ya de lo que estoy haciendo dentro de mi investigación. En este momento llevo 2 capítulos ya redactados, y lo estoy haciendo en orden porque soy muy lineal, pero bueno, el primer capítulo es Pátzcuaro. ¿Por qué me interesa que Pátzcuaro, en este espacio geográfico, en este significado que tiene dentro del obispado de Michoacán y dentro de la provincia de Michoacán, porque toda la importancia que tiene para nuestro estado, desde estas fundaciones virreinales, y también toda la información y todo el desarrollo que tuvo y la incidencia que tuvo Vasco de Quiroga en estos espacios, en este espacio durante toda su vida, que fue el primero que estuvo peleando. Inclusive en el Archivo General de Indias está el expediente de todos los de Vasco de Quiroga, por la lucha por la capitalidad y también por la lucha por los linderos del obispado, ¿no? Porque quería que fuera más extenso, y hay en el Archivo Histórico en el Archivo General de Indias en Sevilla, este expediente donde se ve que está peleando con el obispo, que creo que era aquí de Jalisco, de Nueva Galicia, estos límites, porque bueno, eran muy importantes. Entonces, parto de allí, tengo que llegar al siglo XVIII para ver cuál era la situación económica, social y religiosa que está teniendo la ciudad de Pátzcuaro en la primera mitad del siglo XVIII, que es la determinación que hice, bueno, por motivos meramente metodológicos, ¿no? Porque hay mucha información antes y después, pero creo que fue donde tenemos más información. En el segundo capítulo yo estoy hablando de la sociedad de Pátzcuaro y la construcción de esta élite que hablo, de cómo estas jerarquías y cómo estas familias se van entrelazando, porque en los testamentos estoy viendo que la mamá de una es la suegra de otra. Estos lazos familiares que están muy intrincados también, y que también dentro de la alcaldía mayor, el alférez, el depositario, el alcalde, el escribano tienen relación con estas mujeres, ¿no? Entonces, lo que estoy trabajando es cómo estas dinámicas se están realizando, y dinámicas familiares, pues para estrategias, ¿no? De matrimonios arreglados y de incrementar el patrimonio de las mujeres y sus roles dentro de esta sociedad. En el tercer capítulo ya estoy hablando de testamento y inventarios de bienes de difuntos, ya específicamente como el objeto.
trato de centrarme en el documento, me parece a mí que es una de las fuentes más privilegiadas porque, bueno, pues tiene elementos simbólicos, religiosos, culturales, también estamos viendo que en un testamento decimos la mujer es hija natural, es hija expósita, es hija ilegítima, hija legítima, quiénes son sus papás, quién es su esposo, cuántos esposos tuvieron, cuántos hijos tuvieron y cómo fueron teniendo, también dicen, explican muy bien en el testamento la dote, porque recordemos que la dote es un bien, es un recurso que la familia de la mujer aporta para que la administre el hombre. A la hora de que fallece el hombre, la dote regresa a la mujer, porque nada más era una administración. Y también era importante que llevaran la dote, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos viendo dentro del testamento y ya en el cuarto capítulo estamos viendo qué objetos que daban este estatus, que daban esta importancia a las mujeres. ¿Qué objetos? Hablo en el sentido de joyas, casas, y que alhajas, que los cuadros religiosos y sobre todo voy a incorporar un elemento que es el elemento reiterativo del testamento, que son los esclavos. Los esclavos están en todos los testamentos que, bueno, en excepción que ya he mencionado, de la mujer que no tiene nada que heredar, pero en todos los demás es un elemento que está reiterativo como parte, como cosa, dentro de, como un bien a los esclavos. Y bueno, pues inclusive hay un testamento que encontré, porque también he incorporado testamentos del archivo del obispado de Michoacán, que es el archivo Casa de Morelos, que está en la ciudad de Morelia, que es un archivo eclesiástico netamente, y que llevaron algunos procesos judiciales para está en este archivo porque tenían incidencia algunos de los albaceas testamentarios, eran curas, beneficiarios, bachilleres, entonces se los llevaban para allá porque, bueno, pues había procesos que no se cerraban del todo, como por ejemplo un testamento que encontré que, aunque es de la ciudad de Zamora, me parece significativo y que lo voy a incorporar de alguna manera para estar apuntalando esta investigación, es que la mujer Magdalena de Salcedo, de 1733, dentro de sus dos testamentos, les otorga la libertad a sus 12 esclavos, y que es un poco diferente a lo que se está esperando, ¿no? Porque, bueno, tú como heredera, pues está esperando que incluya los 2 esclavos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estos elementos de libertad y de también voy a incorporar todo un estudio de la esclavitud dentro de estos testamentos, porque me parece muy importante y porque me parece un elemento que por algo es reiterativo, ¿no? Por algo está apareciendo en todos los testamentos. Y bueno, el corpus, ahorita he encontrado 12 testamentos, es un trabajo más cualitativo que cuantitativo, o sea, y bueno, pues son mujeres nacidas o avecindadas en la ciudad de Pátzcuaro. El más antiguo que tengo, que decidí incorporarlo en 1696, y el otro, el más lejano, es en 1747. Y bueno, como ya había comentado, como soporte contextual y contraste, que he encontrado otros testamentos dentro del obispado de Michoacán, pero que no son de la ciudad de Pátzcuaro, bueno, pues voy a incorporar estos elementos de contraste, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo también inventarios, que también, los inventarios de bienes de difuntos se levantaban cuando ya fallecía la mujer y ya sería este testamento, y el escribano iba con testigos y los beneficiarios a la casa, y ahí hay una descripción detallada de qué objetos está dejando, porque en el testamento decimos, dejo la hacienda, el chiquito, no, hacienda X, pero ya en el inventario dice, en la hacienda hay 3 caballos pardos, hay un molino, hay tierras, hay elementos de trabajo. Entonces inclusive hay una riqueza léxica muy interesante ahí, porque están incorporando la forma de hablar. En el testamento, como explico en el tercer capítulo, el testamento tiene un elemento formulario que se hace en función porque había tantos documentos, que hay
el para hablar de la última parte y luego leemos los comentarios de la doctora Claudia y luego de todos modos retomas algunas respuestas. ¿Te parece bien? Sí. Sí. Entonces ya estamos. Bienvenidas nuevamente. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero afortunadamente ya los compañeros nos ayudaron a solucionarla. Parece que ya nos escuchamos bien, así que pues agradecemos mucho que hayan tenido paciencia en esperarnos. Vamos a retomar, como nos indicaron también las compañeras, faltó que escucharan bien alguna parte de la ponencia de Alejandra García Moreno, por lo que vamos a escucharla, sobre todo en la última parte, y después vamos a escuchar los comentarios que nos mandó la doctora Claudia Gamiño. Posteriormente tendrá ella unos minutos la ponente para responder dichos comentarios. Entonces, igual voy a compartir otra vez para retomar las diapositivas que tenía Alejandra. Aquí. Muy bien. Adelante. Bueno, muchas gracias por los que continúan en esta presentación. Para este trabajo del seminario de redes femeninas, decidí, a manera de muestra, incorporar el testamento de doña Gertrudis de Soria, de Rentería y Soria, que es una mujer que nació en la ciudad de Pátzcuaro, es nacida y avecindada en la ciudad de Pátzcuaro, y que en este caso nos hace una descripción de que está enferma del accidente que Dios nuestro Señor fue enviado de dar. Entonces, bueno, pues a partir de allí hace una invocación de de los santos en los que cree, a quien encomienda su alma, que siempre ha sido católica, que es hija legítima, y procede a ser como una descripción de los bienes que está haciendo testamento y que va a darles, hace la descripción de que tiene la casa de su morada, que como describía yo, estas mujeres están dentro del primer cuadro de la ciudad de Pátzcuaro, que son estos alrededor de la Plaza Vasco de Quiroga, y que son las casas que tienen estos arcos, estos portales, perdón, los portales. Y bueno, la casa de mi morada, y esta seguramente no he encontrado el lugar físico, pero porque dice que se compone de una tienda, evidentemente es comerciante y tiene la tienda en el primer cuadro, que tiene la casa de su morada, la tienda, aposentos, cocina, corredor, patio y corral con el solar. Cuando nos referimos a solar es como el terreno adjunto que tienen, muy grande que se tiene. Y bueno, también allí incluye, y que posteriormente vemos, los linderos, es decir, ahí también tenemos otra información que sacamos porque dice linda con la casa de, linda atrás por el norte, por el sur, por este lado. Entonces, estos linderos vamos estableciendo como cómo está distribuida las familias de este momento. Y bueno, también a ella se refiere a dos prietas esclavas, que así le llamaban, prietas, mulatas, diferentes nombres, ¿no? Como había mencionado, pues los esclavos se les decía que eran un bulto con ojos o un bulto con boca, ¿no? Que no tenían alma. Entonces, como son este elemento de justificación legal de que no tienen alma, es que los hace susceptibles de ser vendidos y comprados, ¿no? Entonces ella tenía dos prietas esclavas, una nombrada Ángela de 30 años y su hija, la susodicha, que también de 12 o 13 años. Esto también era muy claro en los testamentos, que es la madre que llega, casi siempre llegan por Portugal, pero son originarias de África,
que llegan a la Nueva España, en este caso a Pátzcuaro, y es la madre con las hijas, o si tiene una hija, o si tiene contrae matrimonio, las hijas y los nietos son parte de los bienes de la familia. O sea, los hijos que tengan siguen siendo esclavos de la familia. Y allí viven y ahí. Cuando se les da la manumisión, que es la libertad por testamento, bueno, pues ya tiene que estar muy establecido cómo es este procedimiento para darles la libertad. Y bueno, pues lo que les estaba comentando también es que en general que estaban heredando las mujeres, y no quiero pues ser repetitiva, esclavos, casas y joyas. Es lo que más están heredando y bueno, bienes de cama también, cuadros religiosos, eso también es mucho los que se están heredando y sobre todo los santos de su nombre o ángeles de la guarda. Y bueno, pues algunos elementos que he estado incorporando al trabajo es que son imágenes de algunas mujeres que, bueno, no son específicamente de Pátzcuaro, pero nos dan una idea de qué tipo de ornato y qué tipo de joyería estamos hablando, ¿no? De estas perlas, de estos pendientes, de estas como diademas, que sobre todo las perlas que vienen de la nao de China, esos son los que más estamos viendo que son dentro de las joyas, y los pendientes de oro, algunas cucharas o cosas, elementos de plata de la cocina, y bueno, elementos que son más personales, como en el otro testamento que comentaba, que es una panadera, pues deja sus instrumentos de trabajo. Hay cosas para hacer harina, el molino, se me va el nombre, donde se guardan la harina, tiene un nombre específico, perdón. Y todos estos insumos que para ella hacen su desarrollo como panadera, bueno, pues también los hereda, ¿no? Incluida algunas cobijas de Castilla, algunas frazadas, o el jubón de su hijo que ya está fallecido, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son los que están heredando, y bueno, pues la mayoría de las mujeres, como también ya comentaba, heredan pues a sus hijas, tratan de dejar a sus hijas en cubierta, ¿no? Tratan de que todas las mujeres de la familia queden bien protegidas para continuar con el patrimonio, porque pues, las mujeres son las que tienen que ir administrando este patrimonio. Y bueno, eso sería en términos generales el trabajo que estoy realizando. Envié como un resumen de estos dos capítulos que llevo y parte del corpus para que se tenga una idea muy general de lo que se está trabajando y que, bueno, estoy en construcción. Comentaba en lo que incorporé al trabajo que envié al seminario, pues que me interesaría como algunos aportes. Evidentemente tengo elementos teóricos de la microhistoria, porque es un espacio reducido donde hay una historia así muy compacta de historia de la vida cotidiana y de la vida material, historia de la vida material, pero bueno, incorporaría algunos elementos de estudios de género o algo que, bueno, nos haga visibilizar más fácilmente el manejo y la agencia y la administración que tenían estas mujeres, tanto de su vida como de sus bienes materiales, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que me interesa como perfilar un poco más y apuntalar, porque, bueno, como bibliográficamente y archivísticamente me parece que puedo con este material que tengo, pues, avanzar en la investigación. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Mencionábamos antes, pues es un tema muy interesante que aporta muchos temas, que también abre otras preguntas. A continuación, vamos a leer, bueno, la doctora Lilia Vallardo, que es coordinadora de este seminario, va a leer los comentarios que mandó la doctora Claudia Gamiño Estrada. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Claudia para que tengamos en mente quién es ella. Por razones de urgencia no pudo acompañarnos, pero mandó sus comentarios. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Antropología Social y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Además, realizó un postdoctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y ha centrado su trabajo en temas como género, historia de la Nueva Galicia, justicia colonial, relaciones de poder y la participación de las mujeres en América Latina durante los siglos XVIII al XX. Es autora de diversos libros, capítulos de libro y artículos. El más reciente, Identidades de Izquierda, Beatriz Híjar Medina, una mujer en el poder, 1983-1986, en el libro Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades, publicado por el Colegio de Jalisco. Y bueno, la doctora Lilia Vallardo es quien nos va a ayudar a leer los comentarios que nos manda la doctora Claudia Gamiño. Gracias, Hilda. Bueno, dice comentarios al trabajo de la maestra Alejandra García Moreno, titulado Por tanto, digo que hago, ordeno y otorgo este testamento. Análisis de objetos, patrimonio y agencia femenina en Pátzcuaro durante la primera mitad del siglo XVII, por la doctora Claudia Gamiño Estrada. Dice, en primer lugar, quiero agradecer la invitación al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, a la doctora Lilia, a la doctora Hilda, a Nadia y a todo el equipo que colabora en tan importante proyecto. Quiero felicitar a la maestra Alejandra por el avance que ahora presenta y la posibilidad de divulgación del trabajo que ahora presenta, que supongo es parte de su trabajo doctoral. Creo que es un tema sumamente interesante y sugerente que nos presenta la posibilidad de realizar un análisis de la información que contienen los testamentos, pero sobre todo por lo que implica la cultura material y las implicaciones del análisis de los objetos que formaron parte de la cotidianidad, en este caso de las mujeres. Me parece que es un tema sumamente interesante y que puede abonar el campo de la investigación en diversos niveles, por señalar algunos. Diría que para el estudio de las mujeres de la sociedad colonial, el Pátzcuaro y cómo se estableció el puente entre la vida y la muerte. Mis comentarios tienen el objetivo de abonar al proyecto que se estaba en proceso. Creo que los objetivos son claros. Se trata de indagar la vida material de las mujeres a través de los discursos plasmados en los testamentos. En este sentido, creo que será conveniente que la autora discuta con respecto a la vida material y nos plantee cómo es que la está entendiendo en el trabajo. Hay muchos temas que atraviesan la investigación, pero me parece que el punto central serán los bienes patrimoniales, según se plantea en el objetivo que la autora del trabajo ha señalado. En el trabajo se menciona que las mujeres de sus testamentos pertenecían a la élite. Creo que es pertinente la definición que realiza de las élites. Sin embargo, me parece que el concepto no aplica del todo para entender a las mujeres que realizaron testamentos. Me parece que hay que analizar con mayor profundidad. Tal vez el concepto le pueda ocasionar mayores problemas y no le ayude a explicar la problemática que pretende abordar. Creo que será pertinente que se profundice con respecto a la doble función de los testamentos, es decir, su connotación espiritual y temporal, que la autora señala como civil y eclesiástica. Quizá profundizar permita entender y dimensionar la discusión social y espiritual de los testamentos y los significados concretamente para las mujeres. Será interesante preguntarnos qué significaba que las mujeres realizaran testamento. Hay que realizar una crítica de las fuentes y ubicar la procedencia de las mismas para intentar observar la intencionalidad de la escritura del documento. Por ejemplo, los inventarios resguardados en bienes de difuntos tienen un objetivo diferente que los que se pueden encontrar en los testamentos. Son momentos diferentes, pero cuando llegaba al Juzgado General de Bienes de Difuntos, el objetivo de la corona era que esos bienes llegaran a los parientes que estaban fuera de los territorios indianos, por lo que se buscaba que los recursos le llegaran a sus herederos.
Creo que es muy importante el origen de las fuentes y hay que plantearlo en el análisis que se realiza. En el texto se presenta ya un índice capitular. Me hubiera gustado ver los avances para tener una visión más clara de lo que se está realizando. Creo que la parte fundamental será el tercer y cuarto capítulo, que según entiendo aún están en proceso. Por lo antes señalado, sugiero que busque más fuentes con respecto a la función de los testamentos y su relación con las mujeres para que la investigación que esté acorde con el título que se plantea. Habrá que revisar con mayor profundidad qué se entiende con vida cotidiana, pero sobre todo con patrimonio femenino y lo que ello significó en la época colonial. Creo que es un trabajo súper interesante y según entendí, aún está recabando información o en el proceso de construcción de tus fuentes, por lo que creo que es importante afinar la mirada para la información que puedas ir encontrando. Sugiero también que realices mayores lecturas sobre historia de género y mujeres. Hay que revisar más testamentos para hacer contrastes. En el ejemplo que se presenta, no parece que la mujer perteneciera a la élite, o cuando menos no se ve reflejado en el discurso que en el documento se plasma. Me parece que hay que realizar un análisis un poco más fino para que el documento no quede a nivel descriptivo y se pueda transitar al otro nivel que es el análisis. Creo también que hay que poner las citas correspondientes en el documento y cuidar algunos elementos de la redacción, ir anunciando lo que el lector va a encontrar desde el principio. Creo que puede ayudar mucho. Hay que señalar que se va a transcribir el documento y lo que se quiere mostrar con la transcripción. En general me parece un muy buen trabajo en construcción. Si me mandas un correo, te podría compartir algo de bibliografía. Debes silvanar muy fino en el proceso de la lectura y el análisis de los documentos para sacar el mayor provecho posible, porque no son muchos los documentos, pero creo que con ellos puedes hacer una muy buena tesis. Te felicito por el trabajo y me encantará verlo terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Lilia, por leer los comentarios de la doctora Claudia Gamiño. Voy a leer también aquí algunos comentarios en el chat que tenemos de Laura Martínez Domínguez. Dice, muchísimas gracias, Alejandra. Quería preguntarle si usted ha encontrado libros heredados en los testamentos consultados. Y la doctora Isabel Juárez dice en el libro Miradas femeninas a la historia social de Zacatecas, la doctora Ana Gómez Murillo aborda el testamento de una mujer de la nobleza novohispana. Su texto puede servir como punto comparativo. Bueno, unos minutitos también para respuesta de Alejandra García Moreno. Pues muchas gracias a la doctora. Espero le pueda hacer llegar mi agradecimiento a la lectura. Una explicación general que no es justificación, pero dentro del Instituto de Investigaciones Históricas tenemos un citado independiente. Entonces, yo no lo puse, lo puso el instituto, que no es ni APA, ni Chicago, ni nada. Es como un híbrido muy interesante, pero eso nos hace de repente tener inconsistencias con otras publicaciones. Solamente eso, que es un error mío a veces citar porque tenemos este tipo de citado diferente a otras instituciones. Ese en primer lugar, bueno, es una explicación más que una justificación. Y bueno, respondiendo a la persona que nos está, bueno, voy a mandarle un correo agradeciéndole y bueno, preguntándole algunas cosas ya en particular. Evidentemente, pues sí, no le podría, me hubiera gustado enviarle los 2 capítulos de trabajo y bueno, lo que puede acompañar el corpus para que se tenga una idea más precisa. Y acerca de los libros, esta es creo que la tercera vez que me preguntan y no he encontrado ningún libro que las mujeres hayan heredado dentro de los testamentos. No hay imágenes religiosas, hay arte, hay
objetos materiales y como lo he mencionado, pero libros no he encontrado que vayan a heredar. Ni siquiera hay algunas doncellas que son monjas, tampoco ellas han tenido libros en su poder. Y bueno, pues el libro de Miradas Femeninas a la Historia no lo tengo en el radar, pero me interesaría mucho y bueno, yo sé que toda esta información se va a quedar en línea, así que bueno, pues voy a tomar la información para yo incorporarlo y tomo en cuenta mucho lo que me ha dicho la doctora. Hay mucho por mejorar y sí, pero sí creo que puede llegar a buen término esta tesis, con otras miradas y con otras perspectivas que tengo. Y agradezco mucho que se haya aceptado mi trabajo para hacer estas consideraciones. Gracias. ¿Hay algún comentario, pregunta de las asistentes? Sí, doctora Lilia, adelante. Bueno, pues también unirme a las felicitaciones de ambas ponentes de esta mañana. Son trabajos muy interesantes y creo que aportan mucho a la historiografía de las mujeres. También, por ejemplo, al manejo de fuentes. Algo que me fascinó de las ponencias de esta mañana es el manejo de fuentes. Ahorita un poco en el descanso le preguntaba a Alejandra sobre los archivos y demás, que de repente también es una parte muy disfrutable del trabajo de las historiadoras. Pero sí, yo quisiera ahondar a lo mejor un poco en lo que le preguntaba a la doctora Claudia. A mí me llamó la atención cuando hablabas de esta mujer que no tenía bienes, ¿no? Entonces, pero yo estaba pensando, seguramente algún privilegio, algún estatus debió de haber tenido ella para creer pertinente el hacer un testamento, ¿no? Entonces, quería preguntarte si, o sea, ¿con qué fin hizo un testamento esta mujer que no tenía bienes, ¿no? Un poco entrelazándolo con esta inquietud de la doctora Claudia, porque me imagino que por ahí va a ir la respuesta del fin espiritual, no solo, digamos, material de los testamentos. También algo que yo estaba pensando, además de estos, digamos, detalles respecto a la cultura material, porque creo que sí será una aportación muy importante de tu investigación en torno a la cultura material de las mujeres, como consumidoras, como, en fin, incluso como administradoras, pues, de bienes. Pero yo sobre todo estaba reflexionando en cómo entrelazar la cuestión jurídica también, aunque tú ya nos aclaraste, ¿no? Que escogiste este periodo por fines metodológicos y porque evidentemente quienes hacemos investigación sabemos que no podemos extendernos todo lo que quisiéramos, pero pensaba, por ejemplo, en el trabajo de Silvia Marina Ron, sobre las mujeres en la Ciudad de México y que, bueno, que se enfoca en los documentos respecto al divorcio, pero ella sí plantea como un contraste un poco entre documentos de tipo, o el quiebre, ¿no? Entre documentos de tipo eclesiástico y la reflexión, digamos, ya de tipo más civil, si lo podemos decir. A mí tu trabajo se me antoja también para eso, o sea, como para reflexionar un poco más a lo mejor en diferentes etapas de la colonia. Por ejemplo, yo me preguntaba si había algún tipo de transformación con las reformas borbónicas, también respecto a cómo se plantean las mujeres administradoras, no lo sé, ¿no? Entonces, digo, nada más así como inquietudes que me surgían al escucharte y que, bueno, a lo mejor en este trabajo no lo podrás hacer, pero, y seguramente lo estás haciendo, pero como nos pedimos una síntesis muy, muy pequeña de trabajos que a veces son muy extensos, a lo mejor no pudiste ahondar mucho en cómo entrelazar, digamos, esta cuestión jurídica con la cuestión de las prácticas, ¿no? Y a lo mejor en un futuro o para algún artículo tengas contemplado sí hacer como un contraste, tal vez, ¿no? Digo, a mí me encantaría a lo mejor leerte, pues también en ese sentido. Y bueno, muchas gracias y bueno, pues ahora sí, les cedo la palabra. Gracias, Lilia.
A mí también a lo mejor me gustaría preguntar en el sentido de lo que estaba manejando la doctora Lilia, porque yo estoy muy interesada en la cultura material del siglo XX, de las mujeres, y desde donde yo lo he abordado es desde la arqueología, y la arqueología tiene muchas metodologías para meternos a examinar cosas. Pero mi pregunta es, ¿tú cómo analizas eso? ¿O por cuáles guías teóricas o metodológicas estás analizando? ¿O cómo entiendes la cultura material, como preguntaba la doctora Claudia Gamiño? Porque pues generalmente cuando analizamos los objetos, el consumo, como lo ha hecho la doctora Lilia en sus investigaciones también, es cuando tenemos algo enfrente. O sea, yo lo analizo en un museo porque la colección de Misbel, pues ahí están sus cosas. Pero ¿cómo analizas tú una cultura material de que está describiendo en el siglo XVIII? ¿Hay algunos objetos que todavía existan? ¿O los puedes relacionar con lo que existe? Por ejemplo, a lo mejor, no sé si obras de arte, como lo presentabas la obra de Eduardo Rosales, de la pintura que está en el Museo del Prado, de Isabel, ajá, que bueno, eso es una evidencia muy, muy clara, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces tú? ¿O quiénes son tus guías para entender la cultura material con tantos años de antigüedad? Sí, bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Tomando un poquito acerca de los elementos que estoy encontrando y de qué manera los voy a interrelacionar, bueno, evidentemente lo estamos trabajando. Yo trabajo, bueno, mi directora de tesis es la doctora Concepción Gavira, la doctora Concha, pero es la doctora Concepción Gavira, que trabaja mujeres y mineras del siglo XVIII. Y entonces ha sido una guía muy interesante porque, bueno, hemos trabajado la administración sobre todo de los bienes, pero ella me ha dado lineamientos para trabajar elementos materiales y más documentación. Bueno, a lo que iba es que con ella hemos trabajado acerca de la nobleza del testamento porque tiene, inclusive le vemos 3 elementos que se están encontrando, que es los elementos espirituales, cumplir con esta buena muerte. Porque cuando una mujer no deja nada, lo único que interesa es que tenga una buena muerte para encontrar el camino y la carrera de la salvación de su alma. Entonces, lo más importante es que se salve. No deja nada, pero sí deja cosas pagadas. A lo mejor no precise esto. No deja nada a los herederos, pero sí deja sus misas pagadas. Sí deja sus instrucciones de misas pagadas, de dónde tiene que ser enterrada, cuántos dinero tiene que ser, de alguna manera deja el dinero para que lo administre alguien más su albacea, y bueno, ya que sea enterrada con el hábito de San Francisco, con el hábito de quien ellos decida ser enterrada cerca de sus parientes, dentro de la iglesia de la parroquia del pueblo. Ellos deciden qué parroquia es según su devoción, y bueno, pues tiene este elemento religioso importantísimo porque, bueno, pues es lo más importante. De hecho, en las dos monjas, doncellas que encontré, bueno, la invocación son dos fojas. O sea, es como toda una letanía a quién le está dejando, a quién, de quien ha protestado vivir y morir y toda esta información, todos los santos de su devoción, el santo de su nombre, el ángel de la guarda, a la quien le tiene respeto, a la priora, y incorpora muchos elementos religiosos en contraste con los otros que son meramente de materiales, pero bueno, tiene este elemento espiritual, el jurídico, porque bueno, se hace ante un notario, bueno, escribano público, real y de cabildo casi siempre era, y tiene testigos, tiene personas que están avalando que esto sea real, y bueno, tiene un elemento social que porque el testamento el objetivo es que tiene que ser leído ante la sociedad cuando te mueres, ¿no? Entonces, bueno, y que está redactado antes de que te mueras, aunque en un archivo que encontré de una mujer de Sevilla, su esposo hace testamento cuando ella ya murió.
y se lo aceptan, pero esa es una excepción también que he encontrado. También tuve la oportunidad de estar en el archivo de Sevilla, donde también trabajé y tengo esos contrastes de testamentos de mujeres del mismo periodo, pero tienen otros elementos muy diferentes que en otro trabajo voy a contrastarlos también y quizás los voy a incorporar en el postdoctorado quizás. Entonces, bueno, estos elementos se están encontrando y bueno, pues se van a expresar en diferentes, en los diferentes capítulos ya cuando se analice lo que es los grupos sociales y todo esto del testamento. Y bueno, pues lo de vida material y lo de los elementos teórico-metodológicos no los tengo tan finos, entonces eso es lo que estoy trabajando en este momento. Ya tengo toda la información archivística, tengo muchísima bibliografía, tanto de España como de aquí de la Nueva España, pero los elementos teóricos los estoy incorporando para ver la vida material, cómo la voy a definir, estos elementos de lo que es una élite. Para algunas personas, pues, sí tienen estos elementos, aunque como decía la doctora, bueno, en el ejemplo que puse, decir que era una élite, pero tenía elementos muy limitados, pero en contraste con las personas que están dentro de la sociedad pátzcuarense, se les puede categorizar como élite, ¿no? Porque tienen propiedades, porque tienen esclavos, porque tienen parientes que están dentro de las funciones municipales y que son autoridades. Y esos son los elementos que estoy incorporando de élite, pues, que tienen este recurso económico. Con contraste con otra élite que no tiene que ver con la nobleza o con estas cosas, ¿no? Y bueno, estas mujeres que están heredando, pues se va a analizar, como comento, con estudios de género y con estudios de vida material y vida cotidiana, que tenemos a Pilar Gonzalo y todo el equipo de trabajo que realizan de vida cotidiana, que también ahí están los elementos de materialidad que vamos a ir analizando en el cuarto capítulo, que es podemos decir lo que es uno de los más fuertes para cerrar el trabajo, ¿no? Entonces, no lo tengo todavía muy esclarecido porque sería una soberbia de mi parte decirlo, pero esa es en la construcción en la que estoy, ¿no? Entonces, en la última parte del doctorado, que estoy a la mitad, bueno, pues es el trabajo que voy a hacer, el trabajo teórico. Entonces, bueno, con todos los elementos que me están comentando y con los aportes que han hecho algunos comentarios, pues puedo ir acercándome un poco más al objetivo que tengo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra García Moreno, por tu intervención y por todo esto que nos presentas. Agradecemos a las ponentes, a Daniela Galicia, que también estuvo con nosotras el día de hoy, la primera ponencia, la doctora Isabel, que está conectada, hizo los comentarios y también nos ayudó a arreglar este problema técnico. Ya estamos finalizando la sesión y les recuerdo que la próxima reunión se llevará a cabo el viernes 30 de mayo. Contaremos con la ponencia de la doctora Teresa de Jesús Villaseñor Leal y la doctora Giselle Guadalupe Macías González, donde analizan el liderazgo y las genealogías de científicas en una institución de educación superior, resaltando sus aportes al desarrollo de la ciencia. La investigación de la doctora Mariana Gómez Villanueva explora los discursos, redes y espacios de la lucha de las católicas feministas en México entre 1970 y 1990. Finalmente, Leticia Noemí Rocha Vargas compartirá un estudio sobre las experiencias de mujeres que deciden sobre su cuerpo en torno al aborto inducido en contextos de ilegalidad. Pues muchas gracias a las ponentes, gracias a la doctora Lilia por su coordinación, gracias a quienes acompañaron a la doctora, a la maestra, maestra pero próximamente doctora, Alejandra García Moreno, gracias a quienes están conectadas y nos escuchamos y vemos el 30 de mayo.